Buenas a todos. El día de hoy veremos lo que son los vectores. Bueno, chama, lo primero que tienes que saber es que un vector es un segmento dirigido desde un punto hasta el otro. Bueno, entonces en este caso es desde el punto A, que es el origen, hasta el punto B, que es el extremo. Recordemos también, chama, que un vector está determinado por la dirección y la magnitud. Y aquí podemos ver cómo representamos a nuestro vector, es decir, con una letra mayúscula y encima, justo encima, una pequeña flecha, chama. Bueno, una vez que ya le pusimos la flecha, entonces ahora tenemos que buscar cuál es la dirección. Pues es muy fácil, la dirección es este ángulo que hay acá, que es el ángulo que el vector forma con el eje horizontal. Y bueno, ¿este ángulo para qué sirve? Pues nos permite descomponer a este vector en dos elementos, que son los componentes rectangulares, que son el componente en X y el componente en Y. Bueno, ahora, como el coseno del ángulo es igual a la componente del vector en X sobre el vector, luego la componente del vector en X es igual al vector por el coseno del ángulo, y el seno del ángulo es igual a la componente del vector en Y sobre el vector. Luego, la componente del vector en Y es igual al vector por el seno del ángulo. Y no menos importante, tenemos esta fórmula que nos indica que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente del vector en X al cuadrado más la componente del vector en Y al cuadrado. Ahora, cuando el punto de aplicación de un vector está en el origen del sistema de coordenadas, su extremo coincide con un punto del plano, es decir, el punto XY, como se muestra en la siguiente figura. Mílela. Deténgase a mirarla. Bueno, señores, y entonces acá tenemos el mismo caso que el gráfico anterior. Podemos ver que el punto de aplicación del vector está en el origen del sistema de coordenadas y su extremo coincide con un punto en el plano, es decir, con el punto XY, como podemos ver también en esta figura. Ajá, y ahora tenemos que hallar el ángulo de dirección del vector, que está determinado por el ángulo en posición normal que el vector forma con el eje X. Entonces, este ángulo se obtiene a partir de que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente del vector en Y sobre la componente del vector en X. Entonces podemos despejar. Entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a la componente del vector en Y sobre la componente del vector en X. Entonces nos queda que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente del vector en Y sobre la componente del vector en X. Si, obviamente, la componente del vector en X es diferente de 0. Con menos 90 grados, menos que el ángulo, menos que 90 grados, si la componente del vector en X es igual a 0, se tiene que el ángulo es igual a 90 grados si la componente del vector en Y es mayor que 0. O el ángulo es igual a 270 si la componente del vector en Y es menor que 0. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar las componentes del vector U representado en la figura, cuya norma mide 55 centímetros. Las componentes del vector U se determinan como sigue. La componente del vector en X es igual a 55, o en italiano 55, coseno de U. Y esto es igual a 55 por el coseno de 150. Esto al final les debe de quedar a ustedes como menos 55, raíz cuadrada de 3, todo eso sobre 2. Luego la componente del vector en Y es igual al vector por el seno del ángulo. Esto es igual a 55 por el seno de 150. Y esto nos da 55 por 0,5, de lo cual podemos obtener un resultado de 27,5. Aquí pues tenemos los dos vectores resultantes de este gráfico. Cuando se trata de la suma y resta de vectores,
en general, dados dos vectores que están ubicados en el plano cartesiano, con U igual a B y V igual a C, D, la suma o resta de los vectores U menos V o U más V es igual a la suma o resta de los componentes de los vectores. Así, U menos V es igual a menos C y B menos D. Ahora, como ejemplo, vamos a encontrar la norma de la suma de los vectores U y V de la figura, cuyas medidas son 7 y 5 unidades respectivamente. Entonces, si S igual a U más V, en el paralelogramo OPQR se tiene que O igual a 110 grados, P igual a 70 grados, Q igual a 110 grados y R igual a 70 grados. Para hallar la norma de S se aplica la ley del coseno en el triángulo OPQ. Así, S igual a U al cuadrado más V al cuadrado menos 2 por U por V por coseno de 70. S igual a 7 a la 2 más 5 a la 2 menos 2 por 7 por 5 por coseno de 70, que aproximadamente es 50,05. Así, S aproximadamente es 7,07. Por tanto, la norma de la suma de los vectores es 7,07. Ahora, resumidamente, el vector velocidad es aquel que expresa una magnitud y una dirección, donde la magnitud de la velocidad es la rapidez y su dirección el ángulo que forma el vector velocidad con su componente horizontal. Y sobre el vector fuerza, podemos decir que la fuerza es aquella que puede cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo y se mide en libra-fuerza, dina o newton. Y un vector fuerza es aquel que representa la dirección y la magnitud de una fuerza aplicada. Si un objeto es sometido a dos fuerzas, produce una fuerza resultante que afecta al objeto de la misma forma en que las dos fuerzas lo hacen simultáneamente.